A ver, cuando pensamos en el muérdago, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente las fiestas, la Navidad, ¿no? Esa tradición de besarse debajo de una ramita. Pero, ¿y si les dijera que la historia de esta planta es mucho, pero mucho más profunda? Y que de hecho nos lleva directamente a la vanguardia de la medicina moderna. Justo esa es la pregunta que vamos a explorar. ¿Cómo es posible que una planta, un simple adorno navideño, terminara en los laboratorios de oncología más avanzados del mundo? Suena a ciencia ficción, pero la respuesta es fascinante y muy real. Y aquí va el dato que, la verdad, lo cambia todo. Porque no estamos hablando de un remedio casero o algo por el estilo, para nada. En Europa, su extracto es uno de los tratamientos complementarios más usados. De hecho, en algunos países de habla alemana, hasta el 77% de los pacientes oncológicos lo utilizan. Así que, dejemos la decoración a un lado y metámonos de lleno en la ciencia. Bueno, empecemos por el principio. Para entender su poder actual, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y ver cómo es que esta planta tuvo esta sorprendente segunda vida. Porque esta historia no empezó ayer. Ok, primero lo básico de la biología. Su nombre científico es Viscum album, el muérdago europeo, y es básicamente una planta semiparásita. O sea, un oportunista de la naturaleza. Se pega a los árboles, les saca agua, minerales, lo que necesita para vivir. Pero aquí viene lo interesante. Al hacer esto, la planta crea un cóctel de químicos que es, bueno, fascinante. Y lo más increíble es que su uso medicinal no es algo nuevo. Su historia terapéutica es larguísima. Ya en la antigua Grecia, el mismísimo Hipócrates lo usaba. Luego, en la Edad Media, para la epilepsia. A principios de 1900, Rudolf Steiner lo introduce ya como un remedio oncológico en Europa. Y hoy está aprobado como terapia de apoyo en países como Alemania, Suiza, Austria y hasta Corea. O sea, siempre se supo que esta planta tenía algo, aunque no se supiera exactamente qué. Muy bien, entonces, ¿qué es ese algo? ¿Qué tiene adentro? Vamos a desglosar el arsenal del muérdago a nivel molecular. Por muchísimo tiempo, la ciencia se enfocó en estos tres componentes. Primero, las lectinas de muérdago. Pensemos en ellas como misiles guiados que atacan selectivamente a las células cancerosas. Luego, las viscotoxinas, que son como un equipo de demolición que rompe las membranas de esas células. Y finalmente, los polisacáridos y polifenoles, que básicamente le dan un empujón al sistema inmune. Esa fue la explicación clásica por décadas. Pero, y este es un gran pero, la historia no termina ahí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque un descubrimiento reciente ha cambiado por completo las reglas del juego. Se encontró un mecanismo mucho más elegante y poderoso. El concepto clave se llama muerte celular inmunogénica. A ver, ¿qué es esto en palabras sencillas? Imaginen que las células cancerosas normalmente mueren en silencio, sin que nadie se entere. Bueno, lo que hace el muérdago es forzarlas a morir de una forma súper ruidosa. Es como si las obligara a levantar una bandera roja gigante y a gritar: «¡Hey, sistema inmune! ¡Estoy aquí! ¡Soy el enemigo!». Básicamente le enseña a nuestras propias defensas a reconocer y atacar el tumor. Y el proceso es una genialidad de la naturaleza. Funciona en 3 pasos. Primero, las lectinas del muérdago generan un estrés tremendo dentro de la célula cancerosa. Segundo, ese estrés hace que la célula exponga una señal en su superficie, una señal que literalmente dice «cómeme». Y tercero, al morir, la célula libera una ráfaga de señales de peligro, como una sirena que alerta a todo el sistema inmunitario. ¿Y qué tan efectivo es esto? Bueno, los números hablan por sí solos. Entre un 18 y hasta un 51% de las células cancerosas tratadas terminan sacando esa señal de «cómeme». Es casi la mitad de ellas pidiendo ser eliminadas. Y la alarma que activan es ensordecedora. Liberan 7 veces más ATP, que es esa señal de peligro. 7 veces. Es la diferencia entre un susurro y una sirena de bomberos a todo volumen. Imposible de ignorar para el sistema inmune. Ok, todo esto suena increíble en teoría, en el laboratorio, pero la pregunta del millón es, ¿funciona en el mundo real? ¿En pacientes? Vamos a ver qué dice la evidencia clínica. Miren este gráfico, es de un estudio importantísimo.
En pacientes con cáncer de pulmón avanzado que recibían solo inmunoterapia, la mediana de supervivencia era de 6.8 meses. Ahora, fíjense en la segunda barra. Cuando se añadió la terapia con muérdago, ese número saltó a 13.8 meses. Es decir, se duplicó. La diferencia es enorme. Pero esperen, que hay más. Si nos fijamos en un subgrupo específico, las pacientes mujeres con este tipo de cáncer, el resultado es, bueno, es simplemente asombroso. Añadir el muérdago se asoció con una reducción del 91.2% en el riesgo de muerte. 91.2%. Es una cifra que te deja sin palabras. Y esto no es algo que solo se haya visto en Europa. La validación llegó de un lugar de mucho peso, Johns Hopkins, en Estados Unidos. Hicieron el primer ensayo aprobado por la FDA con muérdago intravenoso. ¿Y qué encontraron? Primero, que era seguro. Segundo, lograron estabilizar la enfermedad en una cuarta parte de los pacientes. Y tercero, confirmaron que efectivamente activa el sistema inmune. Esto le abrió las puertas a nivel mundial. Pero la historia no se detiene aquí. De hecho, este descubrimiento de la muerte celular inmunogénica es solo el comienzo. Ahora, la tecnología moderna está tomando este remedio milenario y lo está llevando a otro nivel. Una de las claves está en cómo se estudia. Antes, se usaban cultivos en 2D, como una capa plana de células. Pero ahora se usan modelos 3D, que son como mini tumores en el laboratorio, mucho más realistas. ¿Y qué pasa? Que en estos modelos 3D, el efecto del muérdago es mucho más potente. Aumenta más las señales antitumorales y reduce mucho más las protumorales. Esto nos dice algo clave. Es muy probable que los estudios anteriores hayan subestimado su verdadero potencial. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues el futuro se ve fascinante. Se está usando inteligencia artificial para asegurar que todos los preparados sean de la misma calidad. Con la metabolómica se están mapeando sus más de 200 compuestos para entenderlos mejor. Se investigan nuevos mecanismos de acción. El objetivo final de todo esto es llegar a un punto donde se pueda saber, con biomarcadores, qué paciente es el candidato ideal para esta terapia. Y con esto llegamos al final, volviendo a la gran pregunta. ¿Podría una planta que vive a costa de otras convertirse en una pieza clave del tratamiento moderno contra el cáncer? Es increíble pensarlo. Lo que empezó como un símbolo navideño, hoy, con ciencia de punta, se está posicionando como un actor muy serio en la oncología. Y toda la evidencia que hemos visto parece que nos acerca cada vez más a un sí rotundo.